estamos de regreso aquí en esta transmisión de la mañana de Sin embargo al aire, y ya terminó Café y Noticias, arranca la mesa de radicales. En esta ocasión nuestra querida Meme Yamel no podrá acompañarnos, pero están el gran Álvaro Delgado, el gran Héctor Alejandro Quintanar y su servidora para hablar sobre... La gran Daniela Barragán. Muchas gracias. Ya no quiero decir nada. Muchas gracias. Y vamos a arrancar con un tema que ya lo venimos platicando en Café y Noticias, que es un análisis. Vamos a hacer un análisis sobre todo lo que ha ocurrido luego del asesinato de Carlos Manso, este lamentable hecho que ocurrió el fin de semana en Uruapan y que pues ha generado muchísima indignación válida, y que también nos obliga a hablar sobre las estrategias de seguridad. Esto luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum por segundo día consecutivo insiste: no va a haber otra guerra contra el narcotráfico, eso es seguro. Entonces, vamos a hablar sobre estas estrategias, las distintas soluciones que han intentado dar los distintos gobiernos a este problema de la inseguridad, que particularmente en Michoacán tiene muchas aristas, como pues se ha venido manejando. Es una entidad con mucha riqueza, con mucho potencial, pero que también ha funcionado para que sea unido y para la extorsión, para la delincuencia, para los grupos delincuenciales. Entonces es un tema complicado, así que arrancamos con el análisis de esta mesa. Héctor Alejandro Quintanar, adelante. Muchas gracias. Empezamos siempre hacia la izquierda, así que me toca a mí continuar esta introducción. Y primeramente, buenos días, colegas, buenos días a la audiencia de radicales. Yo quisiera empezar por la panorámica histórica, ¿no? Porque desde luego que tras el muy condenable y lamentable crimen, el asesinato del alcalde michoacano Manso, perdón, no es Juan Manso, Carlos Manso, es que estoy pensando en su hermano, que precisamente a eso voy. Que es subsecretario, el subsecretario de gobierno de Ramírez Bedoya, del gobierno estatal de Michoacán. Y me llamó mucho la atención que pues esta posición de su hermano y la posición de su viuda, Grecia Quirós, que llamó a que las protestas o la inconformidad ante este crimen se llevaran a cabo con mesura, ¿no? Ante el hecho de algunos actos vandálicos y algunos hechos que ante el crimen ocurrieron en localidades de Michoacán. Me parece que esta reacción del entorno más cercano el alcalde asesinado refleja ahí cierta prudencia, cierta cautela, y también refleja que, no podemos olvidar que Juan Manso es un subsecretario de gobierno y que tienen conocimiento mayor de qué situación existe en Michoacán, mientras cierta reacción generalizada en las derechas mexicanas, en la oposición fundamentalmente comentocrática o partidista, es la de construir una especie de mártir. Ya que no tienen liderazgos, buscan ahora abanderarse de un mártir, lo cual en el fondo traería una especie de petición de que se recrudezca una estrategia de seguridad, que se vuelva a la idea de la mano dura, del enfrentamiento físico visible, y eso es lo más preocupante del asunto, porque hoy ya tenemos evidencia de sobra para pensar que lo que ocurrió de 2006 a hoy, que era parte del diagnóstico de el alcalde asesinado, esto tenemos que recalcarlo, porque él estaba en esta idea de que el ascenso de la crisis de seguridad en México es algo que tiene su explosión en el sexenio de Felipe Calderón. Lo dijo él en tribuna como diputado y se lo dijo a la señora Margarita Zavala, estando ella también ahí como diputada. Entonces, esto era parte del diagnóstico a través del cual él hizo las cosas que hizo y que gobernó como gobernó ahí como alcalde de esta localidad michoacana.
Y entonces yo creo que debemos tomar en cuenta ya la evidencia que tenemos a partir de entonces, porque este discurso contra Margarita Zavala y contra el calderonismo que dio Carlos Manso lo dijo antes de que fuera condenado García Luna. Hoy tenemos ya la certeza de que lo que ocurrió en 2006 no fue solamente una guerra improvisada, sino fue entregar el país al narcotráfico, al crimen, y ocultar eso con una fachada uniformada de verde olivo que implicó el crecimiento en un 300% de la violencia, en un momento donde la violencia en el país iba a la baja, como lo mostraban las estadísticas de 2005, que es el año en donde Vicente Fox lanzó este operativo llamado México Seguro. Ahí las cifras eran todavía muy parecidas a las de gobiernos anteriores, en sexenios anteriores. La llamada guerra contra el narco explota en un momento donde esa cifra iba un poco a la baja, es decir, no había datos en el diagnóstico que pudieran justificar una acción absolutamente fuera de la ley, absolutamente extraordinaria, por llamarla de algún modo, porque los datos no eran extraordinarios. Los datos, al contrario, anunciaban otra cosa, lo cual debe llevarnos a concluir que esa estrategia no solamente fue un belicismo de derechas destructivo, sino que fue una fachada a través de la cual el gobierno de Calderón entregó el país al crimen organizado, y los números que vinieron después confirman este planteamiento. Crecieron los cárteles, crecieron las células que se fueron desprendiendo de otros cárteles y que aumentaron en virulencia y que aumentaron en violencia. Y bueno, el estado de Michoacán fue tristemente un laboratorio donde todo esto comenzó. Y hay que decirlo también, y esto nunca va a estar de más. La periodista Olga Warnat, en el libro que publicó en 2020, luego de años de que no lo pudo publicar por razones de censura, que se llama Felipe el Oscuro, ahí se acredita cómo antes de haber nombrado a García Luna, Juan Camilo Muriño recibió información de primera de grupos del ejército y de inteligencia mexicanas, como los testimonios de Herrera Valles, por ejemplo, o el general Ángeles Daguajare, donde se le dijo al entorno cercano de Calderón, cuando estaba ya tomando las decisiones de quién iba a quedar como encargado de seguridad y otros espacios en el gabinete, que ese personaje, García Luna, estaba vinculado al narcotráfico, y Muriño lo que hizo fue hacer un berrinche, salirse de ahí y impulsar que Calderón respaldara a García Luna como su secretario de Seguridad Pública. Entonces, hoy no solo se vive otra estrategia que probablemente tenga que cambiar en algunos aspectos, tenga que atornillarse, pero además de que es una estrategia contraria a ese belicismo de derecha, hoy no tenemos ninguna evidencia de que haya esta entrega al país al narcotráfico. Creo que sí merece la pena mencionarse esto, porque no fue solo un belicismo de derecha, insisto, fue algo también corrupto que pues explica muy bien que se haya iniciado ese incendio a partir de 2006. Muy buenos días, le damos a usted la bienvenida a este espacio, a esta mesa de análisis sobre si el asesinato del presidente municipal de Uruapan, conocido como la capital mundial del aguacate, porque es el municipio que se ubica en el corazón de esa zona productora del aguacate en México. Y es muy relevante impulsar este análisis más allá del hecho mismo. Obviamente yo manifiesto mis condolencias a la familia, a los familiares, a los vecinos, a los habitantes de Uruapan y todo el estado. Pero también este hecho deleznable, cobarde, cruel, vil, nos coloca también en la obligación de analizar
no solamente 2 estrategias para combatir la delincuencia en nuestro país, sino también identificar los 2 proyectos de nación. Una cosa no está separada de la otra. La estrategia de guerra iniciada por Felipe Calderón en 2006 también es medible. Como es medible ya, si ha resultado eficaz la estrategia de paz, así denominada desde el 2018 por los gobiernos de la Cuarta Transformación, el de Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheinbaum. Y digo que es muy importante ponderar las 2 estrategias porque ya hay datos medibles al respecto. No solamente son los 2 sexenios, el de Calderón y del Enrique Peña Nieto, que tenemos ya a disposición información rigurosa de lo que pasó en esos 12 años, sino que ya tenemos también, conforme a la misma metodología, información de lo que ha pasado en 7 años de gobiernos de la Cuarta Transformación. Y en ese sentido, entonces, la discusión debe ser cuál de las 2 estrategias funciona realmente, considerando, es obvio, que en México tenemos un problema serio de inseguridad y de violencia en muchas zonas del país. No se puede ignorar que efectivamente, como en Michoacán, como en Sinaloa, como en Tamaulipas, como en Chiapas, como en el Estado de México, hay zonas bajo el control de criminales que se imponen a las instituciones del Estado, que no solamente imponen autoridades, las someten, sino que cobran, como el Estado, impuestos, es decir, extorsiones. No se puede ignorar esto, y parte del análisis es, hay que atacar esas zonas que están en poder del crimen con una estrategia de guerra, es decir, con las Fuerzas Armadas y con fuego, o hay que combatirlas con inteligencia, con, evidentemente, también ir yendo a las causas que las generan, o cómo le hacemos. Yo lo que digo es, la estrategia de guerra que comenzó Felipe Calderón y que continuó Enrique Peña Nieto, arroja realmente resultados muy negativos. Y voy a poner un ejemplo plástico de eso. Sí, Michoacán sería un caso, pero a mí me gusta más el de Guanajuato. ¿Por qué me gusta más? No es gusto personal, sino porque ahí creo que se manifiesta un modelo de desarrollo que se instauró en 1991, cuando comenzaron los gobiernos del PAN. Y también Guanajuato acredita cómo la estrategia de guerra de Calderón y de Peña Nieto disparó los delitos de manera exponencial. Guanajuato es la entidad que en homicidios dolosos comenzó un problema verdaderamente grave en 2006. Ese año se registraron 242 homicidios dolosos. ¿Son muchos o son pocos? Bueno, comparémoslo con 2015, que llegaron a 879, es decir, un aumento de 263% en ese lapso. Pero eso no es todo. En 2018, cuando llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y los guanajuatenses vuelven a votar por el PAN, los homicidios llegaron a 3,493. La cifra, una cifra altísima, pero en 2024, cuando vuelven los guanajuatenses a votar otra vez por el PAN, los homicidios llegan a 4,015. Es decir, es una espiral
de 2006 hasta el 2024, que involucra obviamente al gobierno de Calderón primero, al de Enrique Peña Nieto y luego el de Andrés Manuel López Obrador. Tomo esos tres. Es una cifra escalofriante. En Guanajuato, esa espiral de violencia obedeció justamente a que Guanajuato también fue un laboratorio de la propia guerra de Felipe Calderón, que continuó con Peña, porque los panistas lo hicieron suyo, esa estrategia, y con Peña y con López Obrador. ¿Por qué no querían coordinarse los panistas de Guanajuato con el gobierno de López Obrador? ¿Por qué no? Porque ellos tienen su propio proyecto. Y su propio proyecto, que incluía un fiscal que duró justamente los sexenios en realidad desde el 10, pero es el mejor ejemplo de que la estrategia de guerra ha resultado un fiasco. Solo hasta que la nueva gobernadora asume una coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum es que se han reducido solamente en los meses recientes 60% los homicidios. ¿Dónde ha dado resultados la estrategia de contención? Bueno, en los 7 años de los gobiernos de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Con Peña llegó al tope, a la cúspide, los delitos, y se contuvo, y la tendencia es a la baja. Y esto también, por eso es importante. ¿Funciona o no? Yo creo que sí, hay datos verificables para decir si funciona. ¿Que ha erradicado la delincuencia? No, sigue siendo el principal problema de nuestro país, y la prueba de ello es lo que ha pasado en Michoacán, tanto que la presidenta anuncia hoy un plan específico para afrontar la delincuencia en el estado de Michoacán. Y también hay que decirlo, no es la primera vez que la solución a un problema de Michoacán se soluciona con un plan para Michoacán, ¿no? Incluso en el pasado con Peña Nieto salió lo de mandar un comisionado presidencial, que también resultó en un completo fiasco con este señor Castillo. Que servía para los deportes, tanto servía para seguridad, ¿no? Porque también lo habían puesto en CONAVE. O sea, había sido fiscal en el Estado de México. Era un comodín que ponías donde y llegó como virrey a Michoacán. Ajá. Exacto. Entonces, que finalmente de resultados no dio absolutamente nada. Entonces, ahí hay un primer reto de demostrar que este plan se va a hacer de manera distinta a lo que ya se ha hecho, porque pues no es la primera vez que los gobernantes optan por una solución de esta naturaleza. Ahorita que mencionabas, Álvaro, lo de Guanajuato, creo que también ahí el tema, si bien es muy grave, considero que mediáticamente se ha utilizado para restarle un poco de responsabilidad a los gobernadores de Morena. Siento que se dice, no, es que sí vamos trabajando, pero vean Guanajuato, ¿no? Y siempre es, ahí gobierna el PAN, y sí, claro, tienen por completo responsabilidad. Pero siempre se saca la carta de Guanajuato para decir, Michoacán no está tan mal porque no está como Guanajuato. Guerrero no está tan mal porque no está como Guanajuato. Y creo que aquí entra el punto de Alfredo Ramírez Bedoya. Hoy el periódico El País trae diversas fuentes cercanas a Carlos Manzo, donde hablan que el gobernador está desatendiendo porque está viajando mucho, ¿no? Anda ocupado en muchos viajes. Estábamos, y lo cuento rápidamente, en la unidad de datos metimos solicitudes de información sobre los viajes de los gobernadores. Estábamos viendo la periodista Ale Padilla si ya había respondido Michoacán, y no ha respondido, y tampoco podemos saber los viajes de Ramírez Bedoya porque no los transparenta, ¿no? Entonces, ahí hay una pista que obviamente vamos a seguir, pero ya se empieza a hablar sobre esa desatención que tiene Ramírez Bedoya, ¿no? Porque, pues sí, mucho se habla de lo que puede hacer la presidenta ya van estos 2 días que da ella la cara a los mexicanos, y lo tiene que hacer, detiene los planes que estaban saliendo, y
cosas que para algunos pueden ser banales, para otros no, como el mundial, pero dice, no, hay que atender esto, hay que mandar a las secretarías a Michoacán a hablar con la gente, con comunidades campesinas, con empresarios que también están muy indignados para atender, pero creo que también es momento de que empiecen a salir las y los gobernadores de Morena. O sea, durante la administración del expresidente López Obrador, en muchas ocasiones salían o llevaba algún reportero algún tema de algún estado, y el presidente pues decía, es buena persona, confíen, lo va a hacer, trae guerra sucia, y ahí moría el tema. Y creo que también ahí se acomodaron muy bien, se pusieron muy a gusto ciertos gobernadores. Por ejemplo, pasó con varias quejas de Laida Sansores, que el expresidente López Obrador pues hablaba bien de ella en la mañanera y pues hasta ahí quedaba el tema. Entonces creo que es momento en el que ya la presidenta, no solamente ella empiece con a echar a andar el Plan Michoacán, que vuelvo a repetir, no es novedoso, pero sí tiene que ser novedoso en cuanto a una implementación eficaz, pero también en empezar a hablar sobre las responsabilidades que tienen las y los gobernadores. Hay datos de la Fiscalía Estatal que ponen a Uruapan como uno de los 4 municipios que se han mantenido con las principales tasas delictivas durante los últimos 15 años. Sí. O sea, y esto ya es la mitad de que le corresponde a Morena y el resto al PRI, las consecuencias del PAN. Y cerraría con esto mi primera participación, porque me parece que las cosas, estos dos temas no tienen que ir peleados, ¿no? Hay muchas críticas, por ejemplo, ahorita sobre es que por qué le siguen echando la culpa a Felipe Calderón y por qué siguen hablando de Calderón. Me parece que están muy claras las responsabilidades de que ahorita le compete 100% al gobierno de Morena, federal y estatal, esclarecer los hechos, demostrarle a la gente que va a haber cambios que se sientan, que sean palpables en Michoacán. Pero también no podemos separarnos de lo que ocurrió, porque es algo de lo que ocurrió en el pasado, porque es algo que el propio Carlos Manzo también hablaba, y ya lo apuntabas tú, Héctor Alejandro, en sus discursos, que es cosa que los panistas y los priistas parece que no escuchan, porque si bien están enalteciendo su figura, su trayectoria, pues parece que esas pequeñas críticas al panismo se les olvidan o las pasan por alto, ¿no? Y ahorita sí están intentando colocarlo como mártir cuando no se dan cuenta que ese mártir no estaba con ellos, ¿no? Que también nos lleva a hablar de un asunto político. Ayer estaba leyendo por qué Carlos Manzo sale de Morena, ¿no? Que es porque en la encuesta ponen a otra persona, le dicen, no, pues tú no sales ganador para ser alcalde de Uruapan. Él se sale de Morena y gana Uruapan con el 66% de los votos, ¿no? Obviamente la popularidad sí respaldaba a Carlos Manzo, sí la gente en Uruapan sí estaba pues por darle el voto, pero Morena con una encuesta le dice, no, vamos a poner a otra persona, ¿no? De ese tipo de casos que se repitieron en varias entidades, en varios municipios. Pero en fin, creo que una cosa no va peleada con la otra. Claro que tenemos que hablar de la guerra contra el narcotráfico de Calderón como ese modelo de guerra que sorpresivamente la derecha sigue teniendo como única solución. O sea, pues es que ellos son los que se están impulsando. Uh-huh. O sea, años después, con toda la evidencia, sí, de verdad no son capaces de pensar en otra alternativa que no sea la guerra y que no sea pedirle ayuda a Estados Unidos. Pues es eso exactamente, uh-huh, esa es exactamente la cantaleta que traen. Uh-huh. Sí, no, es que hay la mano firme. Entonces no es que uno lo traiga a cuento. La derecha es la que resucita, y no solamente el PAN. Toda la derecha, incluyendo Salinas Pliego, uh-huh, justamente son ellos los nostálgicos de la mano dura y de la guerra. Que no sirvió para absolutamente nada, y eso también hay que decirlo, por más que puedan decirnos que sonamos a disco rayado, ¿no? Pero el decir eso tampoco le resta responsabilidad a nuestras autoridades actuales, porque sí, ya son 7 años en los que nos gobierna un mismo partido, y claro que ya hay un nivel de responsabilidad igual de grande que lo que nos llevó a este nivel de violencia. Es que estoy de acuerdo en este planteamiento.
En algún momento de 2008 incluso se llegó a hablar desde el PAN de que había una necesidad de guanajuatizar el país. No. Precisamente hay que enfatizar eso. ¿Cómo puedes tú presumir algo como Guanajuato, un estado como Guanajuato, que tiene estos números, que tiene toda esta evidencia y que simplemente se presumía porque pues ahí tristemente se siguió votando por el PAN, se siguió respaldando a esta inercia desde 1991 a la fecha? Y es algo así como este voto incondicional que se le da a este partido, que también ocurre en una alcaldía como la Benito Juárez, sin que haya realmente un proyecto y una evidencia que respalde a esos gobiernos como eficientes, como eficaces, como buenos gobiernos, cuando no es así. Y eso es algo que también debemos reflexionar, cómo algunos ejercicios de simulación pueden resultar suficientes para que se dé la impresión de que se trabaja en algo cuando en realidad no es así. A mí me sigue sorprendiendo cómo se le dé se trate con tal desdén a la historia. Tú no puedes resolver ningún problema si no tienes un diagnóstico claro de qué es lo que pasa. Y hay que repetir el diagnóstico. No se trata solo de echarle la culpa al pasado, sino entender cómo llegamos hasta donde llegamos. Sin entender que cuando hay un gobernante que pone a un narcotraficante en un cargo clave, hay un deterioro necesariamente hay un deterioro institucional que va a costar mucho resarcir. Y aunque el siguiente gobierno que llegue sea absolutamente impoluto y tenga las mejores intenciones, pues va a haber una falta de herramientas, porque tristemente todos los gobernantes que llegan a un cargo así tienen mandos medios y tienen ya una burocracia y tienen inercias institucionales con las cuales tienen que trabajar. No se trata de echarle la culpa al pasado, se trata de entender un diagnóstico completo para saber qué hacer. Y en esa medida, pues la reacción de exigir que se regrese a estos tiempos donde había retenes militares en cada carretera y había operativos visibles de la Policía Federal, había operativos visibles de la Marina, etcétera. Pues uno se pregunta, bueno, ¿y de verdad esta idea de decirle a la ciudadanía, vean cómo enfrentamos al crimen organizado físicamente, visiblemente, con menos inteligencia y más fuerza? Pues bueno, queda claro que no funcionó. Yo escuchaba a un analista de seguridad con el periodista Jesús Escobar, David Saucedo se llama, y él planteaba que uno de los que considera errores o una de las que él considera equivocaciones de la estrategia de seguridad que sigue ejerciéndose en el país es el hecho de que las policías municipales se empleen para combatir al crimen organizado, porque en espacios donde hay muchos municipios, esa policía queda más vulnerable que eficiente para resolver este tipo de problemas, por la sencilla razón de que con recursos limitados y con operatividad limitada y con jurisdicción limitada, se enfrentan a cuerpos que tienen recursos, si no ilimitados, muchísimo más grandes que los de ellos. Entonces, que esta inercia que viene de un sistema estadounidense de combate al crimen tendría que cambiar por un modelo más latinoamericanista, entendido como que se tiene que reforzar la cuestión de la policía estatal, o que haya una policía nacional que sea la que enfrente este tipo de crimen organizado. Entonces, estamos ante una situación donde el trasfondo es siempre el mismo. Se enfrenta a un adversario cuyo crecimiento es tal que hoy reta a muchos poderes institucionales. Y ese crecimiento no puede explicarse sin ese pasado que hoy todavía nosotros tenemos que recordar y que condenar. No entenderlo así es fallar en el diagnóstico. No entender que esa fuerza de fuego y ese poder de fuego que tienen los cárteles viene de este deterioro institucional que tuvo con Calderón
un crecimiento exponencial. Entonces, cualquier buena solución que se haga hoy parte de ese diagnóstico, o si no, pues chocamos con pared. Por supuesto que quienes gobiernan hoy son los que deben resolver los problemas. Por supuesto que la presidenta de México tiene que enfrentar, tiene que resolver los problemas de inseguridad y de violencia que le atañen al ámbito federal. La delincuencia organizada corresponde al ámbito federal. Y sí hay muchos homicidios que corresponden al ámbito estatal, todos son del foro común los homicidios. El tema es que cada nivel de gobierno obviamente está obligado a actuar en el ámbito de sus competencias. Cuando yo hablo de la estrategia de Calderón y de Enrique Peña Nieto, no es por nostalgia personal, como muchos dicen, es que ya olvídense de Calderón. No, es que no podemos olvidarnos de Calderón porque es una estrategia que se aplicó y no solamente dio pésimos resultados, sino que hay muchos nostálgicos que la están queriendo retornar, por lo menos en el debate público sobre la violencia y la inseguridad que existen hoy en nuestro país. Lo que digo es, hay que ponderar una y otra. Y claro, hay gobernadores comodinos, particularmente los hubo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Aquellos que inclusive se abstenían de emitir declaraciones porque la voz cantante la llevaba López Obrador y todos se acogían a su sombra. Las cosas han cambiado y todavía hay quienes se abrazan a la presidenta Claudia Sheinbaum por la valoración, por el respaldo popular que tiene. Y eso los hace soslayar su responsabilidad. Y no es solamente a los de Morena, también a los que gobiernan del PRI, del PAN y del partido político Movimiento Ciudadano. Siguen diciendo, no, sí, presidenta, y le piden que manden a lo que hoy es el instrumento más contundente y más eficaz en términos de seguridad pública y de prevención, que es la Guardia Nacional, sin fortalecer las policías municipales y las estatales. Entonces, y además porque hay, es mi amigo Omar García Harfuch. Pues sí, es el secretario de Seguridad Pública, es el responsable de que esa estrategia que va a las causas, que esa estrategia de inteligencia, esa estrategia de prevención de resultados, junto con otras acciones del gobierno de la República. Pero se les hace fácil que venga Omar y que dé la cara y los gobernadores a su sombra. También ese es un creo, un problema que ha evitado que los gobernadores, como debe ser, se coloquen al frente de las estrategias o de una estrategia para prevenir los delitos y para combatir los delitos que a ellos les incumben, incluyendo las fiscalías estatales, que si la federal es un fiasco, las fiscalías estatales son un desgarriate. Entonces, un tema que sí es fundamental para que el gobierno de la República, junto con los gobiernos estatales y también municipales, tenga mejores resultados, es la coordinación. Y creo que en ese sentido sí se ha avanzado en el gobierno, en este primer año de Claudia Sheinbaum, y se avanzó con López Obrador, con las renuencias que hubo con algunos gobernadores. Tenemos ya datos para valorar si fue eficaz o no la estrategia en el sexenio de López Obrador. No es un dato menor que se haya contenido la espiral, la tendencia a la alza.
Y eso siempre es importante. Son importantes los números absolutos, pero también son importantes siempre las tendencias. Si puse el ejemplo de Guanajuato, es que es el ejemplo más plástico, no solamente de un modelo de seguridad pública, sino un modelo de desarrollo. ¿Por qué se disparan los delitos en Guanajuato? Pues también por la desatención a los jóvenes, a la población. Una sola preparatoria en León, Guanajuato. Es el mejor ejemplo de cómo al gobierno de la derecha, de la extrema derecha del PAN, la educación pública no le importa. Pero proliferaron las escuelas patito privadas, y quienes no tenían dinero para pagar esas escuelas patito sencillamente se quedaban. Por eso el fenómeno del pandillerismo en todas las colonias populares de León, y no solamente de León, de Irapuato, de Silao, de Celaya, de Salamanca, en todo el corredor industrial, y el abandono también del campo. Por eso aludo a Guanajuato, no por otra cosa, sino porque es un modelo como ningún otro. Podría hablar de Chihuahua y pasa algo semejante, con los gobiernos de Chihuahua en Juárez de manera particular. Pero, y también hay que poner ya modelos de Morena PRD, la Ciudad de México, o Michoacán. En Michoacán ha gobernado Cuauhtémoc Cárdenas Batel. Cuando comenzó, cuando es claro, jefe de la oficina de la presidenta, ¿no? Lázaro Cárdenas Batel, dije que bueno, también Cuauhtémoc fue en 81. Sí. Bueno, pero a Lázaro Cárdenas Batel lo sustituyó Leonel Godoy. En momentos también sustituyó con Calderón. Fue la vez del michoacanazo y el choque. Y luego gobierna el PRI con Fausto Vallejo, y luego con un interinato, y luego llega Silvano Aureoles y Ramírez Bedoya, que llega de rebote porque el Lorenzo Córdoba y las élites quitaron a Raúl Morón. Pero ya debió haberse instaurado allí un modelo de gobierno de la izquierda. Y no. Y los gobernadores de Morena tienen responsabilidad, sí. Ya lo vamos a ver en las siguientes elecciones, porque en muchos estados, por primera vez Morena va a defender estados en 2027. Entonces, y la gente va a valorar si han hecho lo adecuado, o si, como dicen sus críticos, o la gente, no necesariamente de otros partidos, también se acomodan con los criminales que hay en el lugar. Eso también hay que discutirlo de manera abierta. Como discutimos de manera abierta si efectivamente tuvo eficacia el Plan Nacional de Paz y Seguridad, que hace exactamente 7 años lanzó López Obrador. Fue el 14 de noviembre de 2018. Se van a cumplir 7 años de que lo lanzó, antes de tomar posesión. ¿Cuáles eran las características de este plan de López Obrador? Uno, erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia. 2, garantizar empleo, educación y salud. 3, garantizar respeto y promoción de los derechos humanos. 4, reformular el combate a las drogas. 6, emprender la construcción de la paz. 7, recuperar el control de cárceles y su dignificación. 8, nuevo plan de seguridad pública para lograr la construcción de una cultura de paz de mano de instituciones y de población. Cada uno de estos puntos lo podemos evaluar hoy, porque ya hay información de esos 6 años. ¿Hubo violación grave a los derechos humanos en el país por parte de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policíacos? Hubo excesos, pero nunca recibieron la instrucción de reprimir. ¿Hubo combate a las causas? Como nunca. ¿Hubo combate a la delincuencia? Pues no se hicieron los grandes operativos, y a lo mejor eso genera la percepción de que no se hizo nada, y esa frase de abrazos no balazos genera la percepción,
manipulada también, de que no le haga nada a los narcos. No, sí se detuvo a muchos y se extraditó. Perdón, ya me extendí. Perdón, Dani. No, está perfecto, sobre todo porque sí caen muy en tiempo los 7 años de la presentación de ese plan. Claro. Un dato menor. Ajá. ¿Se cumplió? Eso también hay que evaluarlo. Uh-huh. Y a mí otro tema que también me gustaría poner sobre la mesa, que lo comentábamos el día de ayer, es sobre todo lo que se ha ido generando. Ya dejábamos cosas muy claras, ¿no? De que la responsabilidad sobre este caso recae en el gobierno actual. No por eso se debe, ni queremos, ni podemos dejar de hablar de la guerra contra el narcotráfico, que fue lamentable lo que ocurrió el pasado 2 de noviembre, pero también hay otra cosa que se está gestando, otra situación, que son las protestas de ciertos grupos recientemente aparecieron, ¿no? Y me quiero referir en concreto a este grupo llamado Generación Z, que también hay que decirlo, sobre todo tiene exposición en Twitter, que ya desde ahí nos empieza a decir mucho, ¿no? Que es este espacio en donde la derecha siente que gana y siente que controla todo y se sienten los reyes del mundo, ¿no? Sale este grupo que se llama Generación Z, que dicen que son jóvenes. Otro dato ahí, hasta el momento no ha salido ni un solo joven más que uno, que es un hombre, un chavillo ligado a la ultraderecha, pero no hay fotos de jóvenes saliendo a decir, sí, yo soy de este grupo Generación Z, que correspondería a la generación nacida del 95 al 2005 aproximadamente. Y bueno, salen a decir que no son de izquierda ni de derecha, otra cantaleta que ya nos conocemos. Y salen justo el fin de semana en que ocurre este lamentable suceso. Y ahorita ya hay un llamado para una manifestación el próximo 15 de noviembre. Quien le está dando mucho vuelo a esto son los conductores de los noticieros de Ricardo Salinas Pliego. Ya ellos le están dando toda una cobertura al despertar de los jóvenes que no se dicen ni de izquierda ni de derecha y que incluso ya de alguna manera terminan por abrazar a Salinas Pliego. Desde ahí otra red flag, como dirían los chavos, ahora sí, de pues qué joven se abrazaría a un personaje como Ricardo Salinas Pliego. Hablan en sus postulados de que quieren un México apartidista y entonces su surgimiento en redes sociales coincide con lo de Carlos Manzo y ya se está gestando alrededor un movimiento que también se nutre mucho de estas cuentas que funcionan como bots en Twitter para decir que ya le quieren poner un alto a la presidenta, que buscan su destitución, pero ya alimentado por otras figuras y no quería dejar pasar este dato de cómo está muy cerca el brazo de Ricardo Salinas Pliego. Esto porque a la par de lo que mencione la presidenta sobre el caso de Michoacán, se tiene que empezar a prestar todavía más atención en el asunto de los jóvenes, que también es un caso que el partido en el poder ha dejado un tanto de lado, ¿no? Si bien se ha avanzado en los programas sociales, no solamente se trata de redistribuir la riqueza, también se trata de avanzar en que esa idea de transformación y que esas convicciones de las que se presumen y que podrían estar bien firmes en cierto sector de la sociedad empiecen a llegar a los jóvenes, ¿no? Hemos hablado hasta el cansancio también del caso de Argentina y cómo en Argentina los jóvenes son los que llevan a Milei. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es que se va organizando esta movilización que presumen hacer para el próximo 15 de noviembre, para ver si realmente tienen un músculo fuerte, para ver si es como ya la nueva marea rosa, ese grupo que sí salía a las calles y que incluso llegó a llenar el Zócalo en más de una ocasión, o sea que sí se llegaron a movilizar de manera fuerte, para ver qué es lo que, cuál es el posicionamiento del gobierno actual en ese sentido, porque
creo que es algo que vamos a ver de manera más recurrente, ¿no? Que con cada hecho que llega a ocurrir, pues empiecen estos grupos a empezar a organizarse. Lo de Salinas Pliego, pues sí, al final de cuentas, para todos es notorio que se agarra de cualquier causa para intentar meter ahí su propia causa, que es el no pagar impuestos. Incluso ayer lo vimos ya con todo y sombrero dando el discurso de que los mexicanos estaban cansados, cuando pues él presume, creo que nunca estar en México, siempre está en su yate, en quién sabe qué mar y en fin, ¿no? Entonces, creo que también está este asunto político de cómo se empiece a materializar una serie de protestas en contra del gobierno actual, y es algo que también tiene que empezar a medir el gobierno federal. Justamente estaba yo pensando en esta parte y en los datos que daba Álvaro Delgado, porque efectivamente es una manera de entender cuánto ha avanzado y cuáles son los límites de la estrategia de seguridad que ha imperado en el país desde 2018. Y además de entender esos alcances y límites, yo vuelvo a traer a la mesa aquella metáfora con la que se puede explicar la situación. Se puede criticar hoy la estrategia de seguridad en sus límites, se puede criticar en las negligencias, en las cosas que no se han hecho bien. Pero en cuanto a objetivos, creo que sigue siendo muy explicativa la idea de que hoy la llamada cuarta transformación es un bombero que quizá con una manguera poco fuerte o lo que se quiera está tratando de apagar un incendio. Pero es absolutamente carente de ética y carente de honestidad intelectual querer comparar al bombero que puede no hacer de la mejor manera su trabajo con el pirómano que deliberadamente inició el incendio, que fue Felipe Calderón. O sea, no puedes tú comparar a un bombero con un tipo que deliberadamente hizo daño, deliberadamente entregó al país al crimen, y hoy ya no hay ninguna duda de ello. Y bueno, creo que tenemos que entender también que esta estrategia que retóricamente se ha reducido a esta idea de abrazos no balazos, que significa un proyecto a mediano o largo plazo de inclusión social, de oportunidad a los jóvenes, de abrir más prepas para que no haya solamente una como en Guanajuato, de darles una identidad o una fuerza identitaria en grupos donde hay paz o hay formación o hay trabajo o hay educación, y no en pandillas, ¿no? Cosas de ese estilo. Esta estrategia de abrazos no balazos, me acuerdo mucho de una crítica absurda que hizo Roger Bartra cuando López Obrador la propuso por primera vez en 2012 con este nombre de Por una República Amorosa. Ay, sí, ¿cómo lo criticaron? Sí, no, y sin haber leído absolutamente nada. Bartra dijo, eso es una quimera de derechas. Eso hace que López Obrador sea un conservador, porque ¿cómo vas a hablar de la República Amorosa? Cuando estaba explícitamente claro de dónde venía ese diagnóstico. Y era un diagnóstico con el que se podía discrepar, pero tenía elementos muy sólidos. El elemento central con el que López Obrador y su entorno difundían esto se basaba en que en sus recorridos municipio por municipio en este país, encontraron, por ejemplo, se tenía la idea de que, bueno, la gente se mete al crimen organizado, los jóvenes se meten al crimen organizado por falta de oportunidades económicas. Es decir, que el principal motivante para meterte a eso es la necesidad, no es la pobreza. Uh-huh. Y descubrieron en esos recorridos que había municipios o lugares económicamente muy pobres, económicamente muy marginados, con escasísimas oportunidades, sobre todo en estados como Oaxaca y Yucatán, me parece era el otro lugar. Y a pesar de esa pobreza, estaban impermeables a la penetración del crimen organizado. Y la explicación era que ahí pesaban mucho más ciertos valores comunitarios, y sobre todo que se trataba de municipios de origen de usos y costumbres indígenas, algunos de ellos. Entonces el diagnóstico fue, a ver, ¿qué está pasando ahí? Que a pesar de la pobreza la gente no se introduce en el crimen organizado, y es porque había una gran sanción social entre la gente, en esa gente, que ellos mismos decían, no te puedes tú meter ahí, y había un cuidado colectivo.
Y entonces se dijo, bueno, hay que fomentar esos valores, hay que recuperar esos valores, hay que traer esa herencia de comunidad y proponerla en una reforma educativa en el país. Se puede no estar de acuerdo con esa estrategia, pero me parece que no nace de una ocurrencia, nace de un diagnóstico que López Obrador en su momento expuso como la República Morosa, y esta crítica absurda de, es una quimera de derechas, sin haber visto que es una reacción bastante entendible de el momento en donde ya el país se sumía en esta espiral de sangre del calderonismo. Y yo nada más doy un dato respecto a esta reacción y esta idea de la generación Z y cómo esta derecha mediática y partidista se cuelga de cualquier cosa, incluso sin saber si les va a ser redituable. Quizá recordemos una escena patética de una de las marchas del 8 de marzo, donde legítimamente un grupo de mujeres feministas, en ese entonces, por ejemplo, estaba Julia Álvarez y Casa, que hoy es secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, y organizaron una protesta simbólica ese 8 de marzo y empezaron a entregar flores a la policía capitalina, que en ese momento eran puras agentes mujeres. Y entonces, como se tomó la foto de una de ellas entregándole la flor a la policía, un personaje como Claudio X González pensó que era una protesta contra el gobierno de la Ciudad de México de entonces, Claudia Sheinbaum, cuando no era eso. Al contrario, pues Julia Álvarez y Casa es una militante de Morena y cercana a esta inercia de la izquierda. Y este señor publicó la foto de vean, así es como se le debe tratar a la policía capitalina. Dice, señor, en su enorme y obtusa ceguera política, ni siquiera entendía qué estaba exaltando. Y hoy creo que hacen lo mismo con la figura de este alcalde asesinado, que hay que decirlo, venía de este diagnóstico anticalderonista. Y ahora hasta Calderón se suma a tratar de usarlo como estandarte. Me parece que es muy preocupante esta escasez de liderazgos, porque entonces están teniéndose que colgar de mártires, ¿no? Me parece muy, muy lamentable, me parece carroñero, oportunista y sobre todo hipócrita, y además se están echando un balazo en el pie porque ni siquiera saben a quién apoyan. Es gente que ya ha demostrado no estar de acuerdo con ellos. Hay jóvenes que están inconformes, hay jóvenes que quieren protestar. Hay jóvenes que no se sienten identificados no solamente con la oposición, sino con los gobernantes de Morena, a nivel federal, a nivel de la Ciudad de México, en Michoacán, en los 23 estados que gobierna Morena. Sí, bueno, los gobiernos de Morena deben profundizar justamente sus políticas públicas para darles cauce a esas inconformidades, para resolverle los problemas. Quienes ya tenemos muchos años, perdemos de vista seguramente cosas, incluyendo el muñequillo de la calaca con un sombrero de paja, que está siendo utilizado para convocar a una movilización el 15 de noviembre. A mí me parece muy bien que se manifiesten jóvenes, incluyendo obviamente jóvenes de derecha. Estos de la generación Z México, que esta es una cuenta de X que la maneja alguien indiscutiblemente de derecha y seguramente del PAN o del entorno de Ricardo Salinas Pliego, que da exactamente lo mismo porque son lo mismo. Si hay quien le haga caso a esta convocatoria para salir a las calles el próximo 15 de noviembre, yo lo celebro. Que se movilice la derecha, que se movilicen los jóvenes
que efectivamente generen un movimiento que también rete a los gobiernos de Morena para que hagan mejor las cosas. Pero me temo que es otra llamarada, no como la de la Marea Rosa, porque ahí pues son los mismos, pero es como la cuenta de Pajarraca Leaks, Guacamaya Leaks. Eso lo maneja un anónimo o un grupo de anónimos que son cobardes porque no dan la cara y capitalizan la lógica de la derecha. Otra de las cosas que creo que también por eso son iniciativas fallidas, no es solamente que son muy ineptos, sino que son muy cobardes. Den la cara. Lo que pasa es que tienen miedo, pues porque dando la cara, y no me refiero a su apariencia, no es el caso del tumbaburros, que se convirtió cuando era anónimo en un referente de un sector de la derecha, y cuando queda al descubierto su rostro, los racistas y clasistas pues lo desprecian. Eso pasa con este tipo de iniciativas. Concluyo yo mi participación el día de hoy enfatizando una vez más que lo que estamos discutiendo en esta mesa y lo que se discute en los espacios diferentes que hay de deliberación pública, cochambrosos como es X o otras redes sociales, o serios en los que sí hay una valoración de la información y de los datos. Lo que se discute en realidad son los dos proyectos de nación que estamos hoy viviendo en nuestro país. Si hablamos de la estrategia de guerra es porque arrojó resultados y porque la traen a cuento los que están en desacuerdo con la estrategia de paz que implementa el actual gobierno de la República, implementó el propio Andrés Manuel López Obrador. Con todas las críticas que yo le hago a esa estrategia, la prefiero por sus resultados medibles, verificables, a la que ensangrentó nuestro país. Y eso también nos hace, creo yo, ser sinceros ante nuestra realidad. Jamás de perder el sentido crítico ante lo que estamos viviendo, pero no podemos dejar de recordar lo que representó una estrategia cuyos efectos todavía los estamos sintiendo en nuestro país. Yo solamente agregaría eso, que no solamente es cómo llaman a la guerra, sino también cómo están llamando a Estados Unidos, que es otra vez un tema bastante pues son los vendepatrias y se enojan porque uno les dice vendepatrias a los vendepatrias. O sea, pasó de que arrobaban o le hablaban a Christopher Landó para soplones, quitavisas. Ahorita están pidiendo otra vez la intervención de Estados Unidos, a un Estados Unidos que está desesperado por intervenir abierta y secretamente en México, que nos debería alarmar a todos, incluidos a ellos, pero también decir que es una contradicción inmensa que estén pidiendo la ayuda de Estados Unidos cuando quizás el arma o las balas que atacaron a Manso, quien están enalteciendo, pues pudieron venir perfectamente de Estados Unidos. Así es. Bien. Y yo nomás una cosita que me parece vale la pena decir. Este discurso de esta paginilla ahí de Generación Z, de no somos ni de derecha ni de izquierda. Pues porque son de derecha. Son de derecha y se asemeja mucho al discurso de cuando en esta película del Guasón, del Joker, ¿no? Que le dicen, oye, ¿y tú qué postura política tienes? O algo así. Dicen, no, yo no creo en nada. Y es una manera también de decir que solamente se cree en esta... no quisiera decirle anarquía. La anarquía es una tradición de las izquierdas muy es esta negligencia política, esta politizar, o más bien usar políticamente a los despolitizados, es crear como grupúsculos de choque o algo así. No es tener una idea de colectivo en mente. Y pues eso es problemático. Y por ejemplo, o sea, ya ha habido movilizaciones de Generación Z. Está, por ejemplo, todo esto que salió hace como unos 3 o 4 años, todo el movimiento de jóvenes que empezaron a salir a las calles en marchas masivas en el mundo por la crisis climática.
y no eran encapuchados, no eran personas impulsadas por una televisora, no, o sea, en el mundo, de ahí sale Greta Thunberg, por ejemplo, o sea, ya los jóvenes salieron a las calles. Aquí en México tenemos en las marchas del 8 de marzo infinidad de jovencitas que salen a marchar, salen a protestar, entonces no es como que ya esté aglutinada ahí toda la juventud, porque ojo, la verdad no se ha visto hasta ahorita en los perfiles que están impulsando esta marcha a dicha juventud. No, y además defendiendo a Claudio X González. Es que no se le ha encontrado ningún delito. Pues ya cuando ves eso, y si lo promocionan los gritones de Ricardo Salinas Pliego, dices, Mucha eso sospecha. ya se jodió. Dicen, cuidado, porque va a ser una gran movilización. Está bien. Yo creo que no hay que tenerle miedo a los jóvenes, sean de derecha o sean de la izquierda, que se manifiesten. Y que sirvan también, insisto, como acicate para que los gobernantes se apliquen de mejor manera. Pues ya. Ya se nos fue el tiempo. Y recuerde que también no estuvo nuestra compañera Meme Yamel, porque anda por allá en Michoacán, obviamente trabajando, y la próxima semana aquí la tendremos con toda seguridad. Muchísimas gracias hoy, gracias Dani, gracias Héctor Alejandro. Muchas gracias, colegas.